y es, junto con la doctora Camargo, Laura Camacho, Alcaín Martínez, los autores. Están trabajando en el Hospital Quirón y en el Centro Hospitalario de Especialidades Virgen de la Victoria de Málaga, cuando queráis. Bueno, hola, buenos días. Paso a presentar la comunicación titulada Ansiedad en enfermedad inflamatoria intestinal y relación con factores psicológicos positivos. Los trastornos del estado de ánimo son más prevalentes en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, a pesar de encontrarse esta en remisión, y se ha observado que es más frecuente la ansiedad que la depresión. Se ha demostrado que no desencadenan la enfermedad, tiene un papel controvertido en la aparición de brotes de enfermedad, pero sí que modulan la vivencia del paciente respecto a su enfermedad. A día de hoy disponemos de escasa información sobre determinantes psicológicos que pudieran influir de forma positiva en el estado de ánimo de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Entre los factores psicológicos positivos, destacar la resiliencia, que se define como la capacidad humana que permite hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, incluso ser transformado positivamente por ello. El optimismo es la tendencia a esperar que el futuro depare resultados favorables. La inteligencia emocional surge de la pregunta de por qué algunas personas superan mejor que otras las adversidades de la vida y se define como la habilidad para controlar los sentimientos de uno mismo, de los demás, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar las acciones y el pensamiento de cada uno. La inteligencia emocional está compuesta por 3 dimensiones: la atención que prestamos a nuestras emociones, la claridad de nuestras emociones y la reparación, la capacidad de reparación de las emociones. El objetivo principal de nuestro estudio es evaluar la frecuencia de la sintomatología ansiosa en pacientes ambulatorios con enfermedad inflamatoria y valorar la relación con los factores psicológicos positivos. Para esto diseñamos un estudio observacional de corte transversal que se proyectó en la consulta externa de enfermedad inflamatoria del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y transcurrió entre octubre de 2014 y julio de 2015. Incluimos solamente pacientes ambulatorios, mayores de edad, con un diagnóstico firme de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa según los criterios de Lennart-Jones. Excluimos a aquellos pacientes que tenían un diagnóstico previo de patología psiquiátrica mayor y aquellos cuyo nivel educativo no les permitiera comprender y cumplimentar los cuestionarios psicológicos. Las variables del estudio las dividimos en variables sociodemográficas, que las obtuvimos mediante una entrevista al paciente, variables clínicas, que las obtuvimos mediante una revisión de la historia clínica de cada paciente, y las variables psicológicas, que se obtuvieron mediante la cumplimentación de los cuestionarios psicológicos por parte del paciente en presencia del investigador. Ideamos 2 variables que denominamos variable severidad actual y variable severidad evolutiva de la enfermedad inflamatoria, que consiste en un agrupamiento de variables realizado con el fin de cuantificar los datos clínicos de severidad de la enfermedad inflamatoria. Así, la variable severidad evolutiva de la enfermedad se componía por el sumatorio de los siguientes ítems desde el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria. Consideramos tratamiento con inmunomoduladores, biológicos, leucocitoaféresis, cirugía relacionada con la enfermedad inflamatoria, historia de megacolon tóxico, brote grave de la enfermedad, criterios de corticodependencia, de corticorefractariedad, presencia de manifestaciones extraintestinales o pacientes que estaban jubilados por la enfermedad inflamatoria intestinal. La variable severidad actual de la enfermedad se componía por el sumatorio de los siguientes ítems en el momento de incluir al paciente en el estudio. Así, pacientes que recibían corticoides en el momento de su inclusión, anemia, leucocitosis, trombocitosis, elevación de PCR, un índice de Harvey mayor a 6 para la enfermedad de Crohn o un índice de Walmsley mayor a 2 para la colitis ulcerosa, presencia de fístula activa, portador de ostomía, necesidad de visitas urgentes, ingresos, cirugía motivada por la enfermedad o recaídas clínicas definidas como la necesidad de corticoides en el último año. Para cuantificar la ansiedad y la depresión empleamos la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, que es una escala
empleada para detectar presencia de síntomas ansiosos o depresivos en pacientes de servicios hospitalarios, pero no psiquiátricos. Está compuesta por 14 ítems que se dividen en 2 subescalas, la de depresión y ansiedad, y en función de la puntuación obtenida para cada subescala podemos clasificar a los pacientes como aquellos que tienen una ausencia de un trastorno del estado de ánimo, los que muestran una puntuación compatible con un dudoso trastorno de ansiedad o bien de depresión, o aquellos que tienen puntuaciones mayores a 11, que son los que tienen un probable trastorno de ansiedad o depresión. Para cuantificar la resiliencia empleamos la escala de resiliencia de Wasnell y Young, que está compuesta por 25 ítems. Las puntuaciones oscilan entre 25 y 175 y en función de cada puntuación se puede clasificar al paciente en pacientes con resiliencia baja, media o alta. Para valorar el optimismo empleamos el test de orientación vital revisado compuesto por 10 ítems. Para este test, a diferencia de los anteriores, no existen puntuaciones estandarizadas, de forma que a mayor puntuación obtenida por el paciente, mayor grado de optimismo. Para valorar las dimensiones de la inteligencia emocional empleamos la escala de metaconocimiento de los estados emocionales en su versión de 24 ítems y agrupa las 3 dimensiones de la inteligencia emocional. Así, en función de la puntuación de la escala, podemos clasificar a los pacientes con escasa, adecuada o excesiva atención a las emociones y escasa, adecuada o excelente claridad y reparación de las emociones. Respecto al análisis estadístico, para comparar variables cuantitativas empleamos el test de TD-Student y para datos categóricos el test de chi cuadrado. El análisis correlacional lo realizamos mediante el coeficiente R de Pearson y hicimos 2 modelos de regresión lineal múltiple. Incluimos un total de 157 pacientes, el 60% eran enfermos de Crohn, el resto pacientes con colitis ulcerosa, con una edad media de 40 años. En cuanto a la patología psiquiátrica previa, que ya nos comentó el paciente en la entrevista inicial, la mayoría de los pacientes no presentaban patología psiquiátrica previa, solamente un 7% tenían un trastorno ansioso depresivo conocido previamente, pero siempre fue leve y manejado desde atención primaria. Y la mayor parte de los pacientes no recibían tratamiento ansiolítico ni antidepresivo previo a su inclusión en el estudio. Respecto a los índices de actividad clínica, el 86% de los enfermos de Crohn tenían un índice de Harvey menor a 6 y el 60% de los pacientes con colitis ulcerosa un índice de Wasley menor a 2. Respecto a las variables severidad evolutiva, el número medio de ítems del total de la muestra fue de 2,1, siendo mayor en enfermos de Crohn que en colitis ulcerosa. En enfermos de Crohn tenían 2,5 ítems de media y en colitis ulcerosa 1,4. Estas diferencias resultaron estadísticamente significativas. Respecto a la severidad evolutiva, el número medio de ítems de severidad actual para el total de la muestra fue de 2, también siendo mayor en enfermos de Crohn que en colitis ulcerosa. Respecto a la sintomatología ansiosa, en el total de los pacientes de la muestra, la media de puntuación en ansiedad fue de 7,5 y un 23% de los pacientes del total de la muestra tenían un probable trastorno ansioso. Podemos decir que esto está infradiagnosticado porque solamente el 7% de los pacientes previamente nos habían contado que sí que tenían sintomatología ansiosa. No encontramos diferencia en las puntuaciones en ansiedad en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Respecto al optimismo, la puntuación media del total de la muestra fue de 19,5 y en las puntuaciones en resiliencia la puntuación media fue de 129 y la mayoría de los pacientes de la muestra tenían puntuaciones correspondientes a una resiliencia intermedia. En cuanto a las 3 dimensiones de la inteligencia emocional, en función de las puntuaciones obtenidas, también la mayor parte de los pacientes tenían puntuaciones correspondientes con una adecuada atención emocional, adecuada claridad emocional y adecuada reparación emocional. Tampoco en esta variable encontramos diferencias significativas entre enfermos de Crohn y colitis ulcerosa.
Pasando al análisis correlacional, observamos una correlación positiva entre las puntuaciones de ansiedad y el índice de Harvey-Bradshaw y el índice de Walsley. También existe correlación positiva con las puntuaciones en depresión y con las puntuaciones en atención de la inteligencia emocional. Encontramos una correlación negativa con la edad. Y en cuanto a las variables psicológicas, existe también correlación negativa entre las puntuaciones en ansiedad y las puntuaciones de resiliencia, optimismo y reparación de las emociones. A partir de esto, generamos dos modelos de regresión lineal múltiple. El primero fue para identificar los factores que se asociaban de forma independiente a ansiedad en enfermedad de Crohn. Así, los factores que se asociaron a mayor sintomatología ansiosa en Crohn fueron menores puntuaciones en optimismo y mayor puntuación en atención a las emociones. El segundo modelo de regresión lineal fue el que creamos para identificar los factores que se asociaron de forma independiente a colitis ulcerosa. Y el único factor que se asoció a mayor sintomatología ansiosa en colitis ulcerosa fue una mayor puntuación en la atención a las emociones. Así podemos concluir que las variables que predicen de forma independiente mayor nivel de ansiedad en enfermedad de Crohn son menor optimismo y mayor atención a las emociones, y la variable que predice de forma independiente mayor nivel de ansiedad en colitis ulcerosa es una mayor atención a las emociones. Con ello decir que podemos hablar de una influencia más potente de los factores psicológicos positivos, inteligencia emocional y optimismo, sobre la ansiedad que la propia actividad de la enfermedad. Muchas gracias.